Pablo al Chapo. Crimen, de la religión al tren de Aragua. Pequeñas estructuras mafiosas. A lo largo de la historia, las dinámicas mafiosas han evolucionado para adaptarse a los cambios de cada época, infiltrándose en todas las estructuras sociales, desde las más visibles hasta las que operan en las sombras. Aunque las grandes organizaciones criminales dominan las narrativas mediáticas, la verdadera extensión de estas prácticas va mucho más allá, manifestándose en formas más discretas y cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas. Hoy en día, estas microestructuras mafiosas se encuentran tanto en las calles de las ciudades como en el ciberespacio. Redes locales organizan economías paralelas que controlan mercados ambulantes, zonas de estacionamiento y territorios urbanos. Por ejemplo, en varias regiones de África, los mercados están divididos en áreas controladas por grupos que cobran tarifas de protección a pequeños comerciantes. En el sudeste asiático, las mafias rurales manejan el acceso al agua o la producción agrícola, haciendo de los recursos esenciales una herramienta de poder. Las mafias no solo operan como grandes organizaciones criminales o redes visibles en las calles. Su lógica de poder y aprovechamiento también se infiltra en espacios inesperados, desde pequeñas actividades locales hasta el interior de grandes corporaciones e instituciones públicas. Dentro de las mismas empresas, tanto privadas como estatales, se gestan redes internas que buscan lucrarse a expensas de los recursos de la organización. Desde desfalcos mediante sistemas de facturación o emisión de pagos fraudulentos, hasta alianzas clandestinas con grupos externos para el robo de mercancías o el saqueo de recursos naturales como petróleo. Estas dinámicas muestran que las estructuras mafiosas no son ajenas a ninguna esfera de la sociedad. Son una muestra de cómo ciertos individuos, incluso dentro de entornos normativos, encuentran formas de aprovecharse del sistema para su beneficio personal o colectivo. En el ámbito digital, las mafias tecnológicas han creado una nueva frontera para el crimen organizado. Países como Rusia, China y Corea del Norte albergan redes de hackers que se dedican al robo de información, la extorsión digital y el lavado de dinero a escala global. Estas prácticas se desarrollan con el mismo nivel de coordinación y jerarquía que las mafias tradicionales, demostrando que las dinámicas de poder se replican incluso en terrenos virtuales. Sorprendentemente, estas estructuras también prosperan en entornos donde parecería imposible su existencia, como las prisiones. Allí, se gestan jerarquías internas que operan con la misma lógica de control y explotación que en el exterior. Desde economías clandestinas hasta la corrupción de funcionarios, las cárceles se convierten en microcosmos de las dinámicas mafiosas, reflejando una lucha constante por el poder y la supervivencia. En términos sociológicos y psicológicos, una de las perspectivas más crudas para entender las dinámicas sociales divide a los individuos en dos grandes grupos: depredadores y borregos. Los depredadores, guiados por una mentalidad oportunista y astuta, buscan constantemente cómo aprovecharse del sistema y de aquellos que eligen seguir las normas. Por otro lado, los borregos representan a quienes se adhieren al orden establecido, confiando en estructuras legales y sociales para mantener la estabilidad. Esta dicotomía, aunque incómoda, explica cómo ciertas personas encuentran formas de manipular, explotar o subyugar a los demás, mientras que otras permanecen en un rol pasivo, sirviendo como sustento para los depredadores que prosperan a costa de ellos. Las mafias, en cualquiera de sus formas, no son simplemente un fenómeno criminal, son un espejo de nuestras sociedades, donde los intereses, las jerarquías y las luchas por el poder moldean la vida cotidiana. La moralidad, herramienta de poder y control social. La moralidad ha sido desde tiempos inmemoriales el medio más efectivo del poder para garantizar el autocontrol de las masas, sin recurrir
constantemente a la fuerza del Estado. Al inocular en los individuos ideas de lo correcto e incorrecto, los sistemas de poder aseguran una autorregulación colectiva que limita las acciones naturales del ser humano. El instinto de ventaja y la búsqueda de beneficios frente al contrario es lo que mueve a las personas a actuar de determinada forma que podría terminar siendo anárquica dentro de una sociedad. Por lo tanto, esta construcción moralista presentada como un ideal de convivencia no es más que un mecanismo que evita la anarquía generalizada y facilita el control. Mientras los trabajadores, ciudadanos comunes y aquellos que respetan las normas se rigen bajo estos principios, los grandes poderes, incluyendo corporaciones, gobiernos y mafias, operan en una confluencia en una especie de alianza táctica con el delito. Insertar las buenas maneras y la moralidad permite que estos sistemas dominen sin necesidad de ejercer una vigilancia constante. Las normas funcionan como barreras invisibles para la mayoría, mientras los pocos que desafían estas restricciones, utilizando la astucia, la trampa o la violencia, se colocan fuera de su alcance. Así el poder controla el caos potencial y asegura su dominio, dejando que las reglas sirvan únicamente para quienes aceptan ser gobernados por ellas. ¿Es la moral un principio altruista o simplemente una herramienta de dominación disfrazada de virtud? Respóndanse ustedes mismos.